tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, es un gusto para mí saludarlos nuevamente el día de hoy, 18 de octubre del 2022, en esta casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Bueno, ya me conocen ustedes, soy Adriana Bautista, su asesora en la unidad curricular Derecho Penal 1. Ya hoy es el tercer encuentro virtual y pues nos quedaría ya solo uno, que sería para las primeras semanas de noviembre y veríamos la penología allí. Ahorita pues bueno, vamos a dar un breve repaso de lo que es el delito. Ya saben ustedes que el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable un hombre y castigado con una pena. Vimos los elementos positivos y los elementos negativos del delito y hoy vamos a hablar un poco sobre las causas generales de atenuación de la responsabilidad. Tengan a la mano pues el Código Penal del 2005. ¿Por qué les digo del 2005? Porque pues he observado en, en las actividades que me entregan que a veces colocan normativa que no está vigente y eso pues es un craso error, ¿no? Bueno, en cuanto al Código Penal del 2005, allí están pues las atenuantes y las agravantes. Sin embargo, pues vamos a hablar un poco ahorita en materia doctrinaria, ¿no? Yo me guío mucho por las lecciones de Derecho Penal del doctor Eduardo Grisante Veledo, Hernando Grisante Veledo, pues que es un doctrinario y en esta materia y sobre todo pues ha escrito varios libros en materia de Derecho Penal. Igual están los de Arteaga Sánchez, que también es un investigador muy bueno en el área del Derecho Penal. En cuanto a las causas generales de atenuación de responsabilidad, hay eximentes. Estas eximentes, bueno, cuando hablamos de atenuantes es porque tienden efectivamente pues a como a graduar favoreciendo la pena de la persona que fue declarado responsable penalmente de sus actos o que fue declarado culpable. Una vez la persona que es declarada culpable en un proceso penal, sea en fase de juicio o en fase intermedia se admite hechos en fase de juicio porque efectivamente con la evacuación de las pruebas se evidenció que efectivamente esta persona pues fue culpable, debe imponérsele una pena. La pena se impone de acuerdo pues lógicamente al delito cometido. Si por decir es un robo agravado, el robo agravado está establecido en el artículo 458 del Código Penal y, e indica la pena a imponer. Dice que la pena para el robo agravado será de prisión por tiempo de 10 años a 17 años. Esos 10 años a 17 son los que va a establecer el juez para el momento de la dosimetría penal, para el momento de establecer las causales de atenuación o de agravación y principalmente, pues bueno, verificar qué tanto le puede favorecer a él un atenuante y o cuánto le puede agravar la pena dependiendo. Los límites para fijar la pena son de 10 a 17. El límite inferior es 10, el límite superior es 17. El Código Penal me remite a mí de que yo puedo tomar o el límite inferior 10 años o el límite superior 17 o inclusive puedo tomar el término medio de los dos. 10 más 17, ¿cuánto sería? 27. La mitad de 27, 13 años, 6 meses. De esos 13 años pueden colocar inclusive esos 13 años. De ahí, dependiendo del término que yo tome, si es el término medio, el término, el límite inferior o el límite superior, estableceré las atenuantes y le puedo rebajar o inclusive le puedo subir. Va a depender, pues, lógicamente, de el comportamiento delictual, de ciertas características que vamos a observar. La clasificación de las eximentes de responsabilidad o las de atenuantes de responsabilidad penal existen, según la doctrina, eximentes legales incompletas. Estas eximentes legales incompletas, de acuerdo a nuestro Código Penal venezolano, se manifiestan como enfermedad mental insuficiente establecida en el artículo 63. Vámonos al 63 del Código Penal. Atenuante de responsabilidad. Dice, cuando el estado mental indicado en el artículo anterior sea tal que atenúe en alto grado de responsabilidad sin excluirla totalmente,
La pena establecida para el delito falta se rebajará conforme a las siguientes reglas. En lugar de la de presidio, se aplicará la de prisión, disminuido de 2/3 a la mitad. En lugar de la de prisión, se aplicará la de arresto con la disminución indicada y las otras penas divisibles se aplicarán rebajadas por la mitad. Son los límites inclusive para imponer la pena en cuanto a la dosimetría penal. Y si hay enfermedad mental insuficiente, pues lógicamente, pero tiene que esto ser comprobado, ¿no? Los ciertos casos de perturbación mental, que es otra atenuante o eximente de responsabilidad penal, también varían y están establecidos en el artículo 64, ordinales 3, 3 y quinto. El 3 dice, el 64 son los casos de embriaguez. Lógicamente que una persona que está embriagada y que está, bueno, bajo los efectos de alcohol en su sistema nervioso puede, pues, o cometer hechos delictivos. La embriaguez puede atenuar o puede efectivamente agravar la pena. Casi en la mayoría de los casos, pues las agrava porque lógicamente una persona que está embriagada y que hace uso del alcohol de manera desmesurada y con plena conciencia que puede cometer un hecho delictivo, pues lógicamente la mayoría de las veces agrava. Lógicamente que eso también se estudia, cada caso es muy particular y por eso el juez debe ponderar todas estas situaciones aunado a las evidencias, ¿no? Del caso en particular. El proceso penal sin evidencias, pues prácticamente no existe. Las bases del proceso, lo que le da la estructura son las evidencias, las actas policiales, desde el inicio de que una persona comete un hecho delictivo y la aprehensión fue de manera suficientemente establecida en el acta policial, eso le va a dar la base a los sucesivos pisos, por decir, del proceso penal. Pero si el acta policial está indeble, está vacía, no hay individualización de conductas, no hay la forma de describir totalmente el hecho, pues lógicamente el edificio va a tambalear o el proceso penal va a tambalear. Por eso es muy importante pues estudiar cada caso particular y todas las circunstancias que lo rodean para poder determinar en el momento que se declare una persona culpable de sus actos si hay atenuantes o agravantes, ¿no? En el caso de la embriaguez y según la clasificación de las atenuantes establecida en el tercero y quinto, dice, si el estado de perturbación mental del encausado en el momento del delito proveniere de embriaguez, se seguirán las reglas siguientes, pero en este caso vamos a leer la tercera que dice, si no probada ninguna de las dos circunstancias, los numerales anteriores, o sea, las anteriores es que efectivamente exista plena conciencia del estado de embriaguez, resultare demostrada la perturbación mental por causa de la embriaguez, las penas se reducirán de 2/3 sustituyéndose de la prisión al presidio. Y la quinta dice, si la embriaguez fuera eternamente casual o excepcional, que no tenga precedente, las penas en que haya incurrido el encausado reducirán de la mitad a un cuarto en su duración, sustituyendo la pena de presidio con la de prisión, como les dije. O sea, cada caso es muy particular, hay que verificar todo el contexto de la situación que lo rodea para poder yo aplicar un atenuante o un agravante de acuerdo a la embriaguez. Lógicamente que también hay parámetros, insisto, donde las personas muchas veces se embriagan para cometer algún hecho delictivo. O sea, eso les da como fuerza, sí, destreza. Como la embriaguez y cualquier tipo de sustancia estupefaciente, pues lógicamente eso es una intoxicación en el cuerpo y crea estados anímicos de manera, bueno, diferente pero lo más que se conoce es que si ustedes han tomado, o sea, que sienten hasta cierto punto un estado de alegría, de felicidad, de relajamiento. El alcohol produce eso en el ser humano. Lógicamente que hay muchas personas que toman para cometer el determinado hecho delictivo y sentirse, pues, como el héroe en ese momento y no sentir ni miedo o angustia por lo que están cometiendo. Todo eso, pues lógicamente que se determina en el proceso penal. El exceso en las causas de justificación es otra eximente legal incompleta consagrada en el artículo 66 y dice así, excesos en la defensa.
El que traspasara los límites impuestos por la ley en el caso numeral 1 del artículo anterior y por la autoridad que dio la orden en el caso numeral 2, esto es cuando hay efectivamente, o sea, no hay proporcionalidad en cuanto a la legítima defensa, y el que excediera en la defensa o en los medios empleados para salvarse del peligro grave e inminente, haciendo más de lo necesario, será castigado con la pena correspondiente disminuida desde 1 a 2 tercios. La pena pecuniaria se aplicará con disminución a la mitad. Eso es una atenuante incompleta porque también hay que verificar, o sea, qué medio usó la persona para defenderse, si fue proporcional o no fue proporcional o excedió en su defensa. Si alega el defensor que hay exceso, pues lógicamente vuelvo al punto anterior. Hay que verificar el contexto de la situación, cuál fue el medio empleado, la proporcionalidad, el espacio, el ambiente donde se defendió. Bueno, tantas circunstancias que permiten individualizar la conducta del imputado para determinar si hubo exceso o no en la defensa y si esto lo puede considerarse como una eximente legal incompleta que no le sirve pues para nada de atenuante o más bien puede ser un agravante. ¿Ok? Luego están las excusas legales y atenuantes, que sí, aquí sí prácticamente hay atenuantes especificadas o determinadas, consagradas en el artículo 74 del Código Penal, y dice así. Se consideran atenuantes. Estas son las completas, las que sí efectivamente se toman en el momento en que una persona cometió un hecho delictivo, fue declarado culpable de sus actos. Hay que verificar si efectivamente se hace merecedor de las atenuantes y específicamente las del 74. Dice, se considerarán circunstancias atenuantes que, salvo disposiciones especiales de la ley, no dan lugar a rebaja especial de pena, sino que se les tome en cuenta para aplicar esta en menos del término medio, pero sin bajar del límite inferior de la que al respectivo hecho punible asigne la ley. Las siguientes. Ser el reo menor de 21 años y mayor de 18 cuando cometió el delito. Esto el legislador considera que efectivamente puede considerarse un joven adulto. ¿Por qué un joven adulto? Porque es mayor, tiene 18 años, pero es menor de 21. Y al ser menor de 21, pues todavía, según estudios, doctrina y demás, inclusive el mismo legislador considera que su evolución o su maduración psicológica pues no está plenamente en su desarrollo. Por eso se le considera joven adulto y puede ser merecedor de la atenuante del 74 ordinal 1. No haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo. Lógicamente que también cuando una persona comete un hecho delictivo, muchas veces se le escapa de sus manos la situación y esto es lo que ustedes van a ver inclusive en parte de Derecho Penal Especial 2 en las lesiones preterintencionales o en el homicidio preterintencional. Cuando hablamos de preterintencional, efectivamente es que una persona teniendo cierta intención de lesionar, pero no de matar, cometes un homicidio. El típico caso y el más fácil y digerible es el de que dos personas están pues discutiendo. Ninguna de ellas tiene la intención de matarse entre sí ni nada por el estilo, solamente están discutiendo. En eso que están discutiendo, pues bueno, o sea, ni siquiera se empujan, por decir, sino en su alboroto, en su agresividad, en su expresión corporal, de inclusive de hablar, además, trastabillea. Una de ellas porque está cerca de algún filo o algún escalón y se cae. No porque la otra persona ni siquiera la empujó, sino se cayó sola y pues se murió. Puede ser que efectivamente, o sea, ahí no hay una intención de matar. Hay una intención probablemente sí de lesionar por el grado de furor y de agresividad que pueda tener la discusión o que medio la empuje, pero no tenía la intención de matarla y fallece. Ahí puede caber inclusive este atenuante porque la persona no tenía, o sea, la gravedad, lo que sucedió, o sea, porque cercenarle la vida a otra persona o que la persona muera, pues es sumamente grave, pero no tenía la intención de hacerlo, pues lógicamente puede estar incurso en ese atenuante. Lógicamente, vuelvo al inicio, o sea, no
hay que verificar el contexto, o sea, hasta qué punto sí se puede ser atenuante, hasta qué punto puede ser eximido más bien de responsabilidad penal o absuelto, o si verdaderamente tenía la intención de matar y estaba de manera subrepticia o solapada, o de verdad no tenía la intención de matar y esta persona pues se cayó o la empujó y efectivamente no se dio cuenta de que se iba a caer y le iba a pasar algo. Bueno, tantas circunstancias que rodean cada caso y que cada caso es individual, es particular y hay que ser muy minucioso en la indagación de todos estos hechos que son determinantes, ¿no? En el momento, porque la libertad de una persona pues es sumamente preciada. Por eso se dice que los operadores de justicia son los semidioses en la tierra porque efectivamente pesa en sus manos y en su firma la libertad, inclusive la vida de una persona. Lo digo con propiedad porque en el momento que yo estuve de juez, duré pues 20 años en el sistema de administración de justicia y muchas veces sí tomé decisiones de índole de declarar culpabilidad y responsabilidad. Y eso queda allí, o sea, queda una huella. Gracias a Dios también lo digo con propiedad. Siempre tomé decisiones ajustadas a derecho y con la certeza de que estaba condenando era culpable y el que estaba absolviendo pues era inocente. Nunca tuve dudas. Gracias a Dios en cuanto al indubio pro reo o si en el momento que tuvo que aplicarlo, pues bueno, se hizo, pero bajo ese contexto, porque si también un operador de justicia tiene demasiada duda sobre la culpabilidad o inocencia, es preferible favorecerlo y meter a la cárcel a alguien inocente. Todas esas situaciones por eso son tan eh, complejas, tan delicadas, y que el operador de justicia, pues, no solamente debe tener conocimiento del derecho, sino también debe tener espiritualidad en su corazón y socializar la norma y humanizar la norma. ¿Ya? La otra de las atenuantes es haber precedido con injuria o amenaza de parte del ofendido cuando no sea de tal gravedad que dé lugar a la aplicación del artículo 67. El artículo 67 habla del arrebato, lo intenso dolor, que esto ha sido pues muy discutido cuando una persona comete un hecho punible, pero bajo presiones de arrebato, intenso dolor, por injusta provocación, ¿no? Esto pues lógicamente ha sido discutido inclusive con el derogamiento, haberse declarado nulo el uxoricidio, porque pues muchas veces el hombre, que era casi siempre el que, no, o la mujer el que le daba muerte al hombre por cuestiones de infidelidad, pues alegaban eso de arrebato o intenso dolor. Sin embargo, a nivel de neurociencia hoy en día, con el estudio del sistema nervioso, pues se pueden verificar muchos parámetros cerebrales, hasta qué punto en ese momento sí le dio un cortocircuito, porque cuando hay ese tipo de emociones que generan en una reacción, lógicamente el cerebro las capta y es como un mapa mental, se pudiera decir, donde se reflejan los estados del cerebro y cómo ha sido su línea, por decirlo. Lógicamente que son estudios pues mucho más avanzados y pues, se puede determinar en el momento o a los días, pero que rápido, porque tampoco hay que dejar mucho pasar tiempo, cuál es la lectura de su cerebro y verificar si efectivamente existen esos cortocircuitos cerebrales que se llaman, o esos secuestros, como lo dicen Daniel Goleman en sus libros, secuestros de la amígdala, de la glándula, y pues la persona se ennubila totalmente, o sea, queda como cegada y lógicamente puede cometer hechos delictivos, ¿no? Y cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho. Cuando hablamos de cualquier otra circunstancia, estos son atenuantes innominadas, porque lógicamente que no están nominadas dentro del Código Penal en este momento, sino son las que el juzgador, por su experiencia, por su pericia, por esos años que tiene de conocimiento, pues lógicamente puede verificar y atenuarle responsabilidad penal. Lógicamente que si hace uso del 74 ordinal 4 tiene que motivar bajo qué circunstancia, para su parecer, él considera que le debe aminorar la pena. Eso también es demasiado importante en el momento de la motivación. Eso, claro, eso es otro punto del área procesal penal, pero se los tengo que decir porque no es que el juez haciendo uso del 70, si le voy a aminorar la pena y le voy a bajar tanto. Ajá, no.
Tiene que decir por qué, bajo qué contexto él está efectivamente aminorando la pena y darle sentido y motivación a esa decisión que está tomando, ¿ok? Luego están, bueno, cuando dicen atenuantes y definidas, esa es la buena conducta predelictual, que inclusive el 74 dice, se puede tomar como que efectivamente un atenuante dentro de los límites de que, bueno, si es menor de 21, es mayor de 18, vamos a ver la conducta predelictual, que esos también son factores que pueden incidir en el momento de tomar una decisión y de poder, en todo caso, pues bajar, ¿no? eh, el límite de la pena. La condición femenina son otros de los tipos de atenuantes que lógicamente pueden ser del ordinal 4. ¿Por qué del ordinal cuarto? Porque también si una persona o una mujer cometió un hecho delictivo, pero esta mujer está embarazada, pues lógicamente es una causa para poderle pues rebajar. O si tiene ya la menopausia, ya los límites de edad, dentro de su psiquis tiene algún tipo de problema, además son causas que pueden atenuar la responsabilidad. No, otros autores hablan de la falta de educación, de la falta de instrucción, y que eso pues puede una persona por ignorancia pues cometer un hecho delictivo, pero ahí está la otra parte, ¿no? La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Una persona, así no tenga un grado de instrucción, o sea, no sea profesional, lógicamente hay ciertos valores o estándares que regulan su comportamiento. ¿Cuáles son? Pues bueno, debe tener más o menos en su conciencia el libre albedrío, saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si se tiene como mínimo eso, pues sabe que matar es malo, sabe que hurtar es malo, sabe que darle golpes a alguien sin causa alguna, pues o darle golpes de cualquier naturaleza es malo. Todos esos lineamientos pues también se estudian. No hay que ser demasiado flexible o sí tomar a la ligera decisiones que siempre van a tener una consecuencia, una reacción en el mundo. Todo, todo. Y más los operadores de justicia en el momento pues de aplicar una pena o de imponer una sanción o de dictar una decisión. La pobreza también es otra de las formas y dice que cuando no llegue a la miseria, pero que porque si llega a la miseria no es un atenuante de responsabilidad penal, sino un atenuante de responsabilidad, pero esto en los casos de hurto famélico, ¿no? Y pues se considera que existe hurto famélico cuando se ha demostrado el grado de miseria de esa persona que no tiene los medios para pues efectivamente comer y lo que está hurtando es para su consumo, no es para venderlo o revenderlo. Pero son casos también que tienen que comprobarse si efectivamente lo hizo bajo ese estado de hurto famélico y demás. Y bueno, el consentimiento del ofendido. O sea, también parte de la doctrina dice de que si hay pues como perdón, en todo caso, de que la persona que cometió el hecho delictivo, pues la víctima lo pueda pues perdonar, pues puede atenuar. Pero estos también son causas excepcionales porque ahí nos vamos entonces a la parte filosófica y doctrinal de la llamada justicia distributiva, justicia restaurativa, la indemnización del daño. Bueno, todos esos parámetros que ustedes pues los van a ver en otras materias en el transcurso del tiempo y bueno, que los invito también, ¿no? A que ustedes lean un poco más de todas estas cuestiones que son necesarias, más aún para los que van a ejercer el derecho y más el derecho penal específicamente. Hay otras atenuantes especiales que son causas de mitigación de la pena. Ay, ya me está quedando poquito tiempo. Eh, ¿Qué es la ancianidad? Está en el artículo 75, voy a hablarlas rapidito. Eh, Otras como la condición femenina, que ya la anoté, pero son causas de mitigación. La enfermedad mental suficiente, en este caso, sí comprobada. Dentro de las enfermedades mentales y que también se consideran insuficientes, dentro de que le pasó algo aquí a la computadora, entre las enfermedades mentales insuficientes están las alucinaciones y las ilusiones, las
alucinaciones, bueno, producto de creencias sensoriales que está oyendo y que escucha una voz que le dice que haga daño a otra persona, o las ilusiones por algún tipo de fármaco que tomó y eso le hace pues tener ilusiones de cierto tipo de hasta alucinaciones, ¿no? Los alucinados pues perfectamente pueden imaginarse, como dije, o oír voces o ver fantasmas y creen sentir inclusive que son inmunes a algún tipo de veneno, porque están alucinando, ¿no? Mientras que las ilusiones, pues, consisten en una falsa apreciación o percepción del mundo o una distorsión de la realidad. Inclusive mucho pasa hoy en día con el metaverso. El metaverso, pues, es un mundo que se está siendo creado a nivel digital, donde las personas tienen otro como terreno, otra vida paralela, pero a nivel digital. Y muchas de estas personas, pues, adquieren acciones o parte de ese metaverso, hacen un uso de ese metaverso para jugar, para tener así juegos violentos o para tener su vida soñada, una casa hermosa, una esposa, un esposo, unos hijos, pero es un mundo paralelo que no existe, sino solamente es una realidad imaginaria creada producto de la tecnología. Y también se ha visto como en otros países, porque pues gracias a Dios aquí todavía creo que no ha llegado a eso, sí hay en metaverso aquí, pero más en otros es donde está más afianzado, pues que han cometido hechos delictivos, porque no se salen de esa ficción y su mente para ellos sigue estando en el juego, estando en ese mundo y trasladan esa realidad imaginaria al mundo sí real y porque su mente para ellos sigue estando ahí y han cometido hechos delictivos. Pues lógicamente eso es grave, ¿no? El ser humano lleno de complejos y de emociones, pues tenemos que regular nuestras emociones. Así de sencillo, regular nuestras emociones, sensaciones y bueno, principalmente las emociones, que es la que les dan vida a todo nuestro contexto. Las obsesiones también van, ya ahí va un poco más a nivel psiquiátrico, neurosis compulsivas, pero también eso tiene que ser comprobado a nivel de psiquiatría y de psicología, pero más que todo de psiquiatría, ver qué tipo de obsesiones tiene y si sobre la base de esas obsesiones cometió un hecho delictivo, ¿no? Los delirios parciales, la psiconeurosis. Bueno, los invito a que vean más poco de eso y lo profundicen. Sin embargo, esas son causas de atenuación. Y vamos a pasar rapidito a lo que es las formas inacabadas de la comisión de hechos delictivos, que cuáles son las formas inacabadas. Frustración y tentativa. Son formas inacabadas en la comisión del delito y eso está establecido en el artículo 80. Dice así, son punibles además del delito consumado y de la falta, la tentativa del delito y el delito frustrado. Hay tentativa cuando con el objeto de cometer un delito ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo por causas independientes de su voluntad. Y hay delito frustrado cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo que es necesario para consumarlo y sin embargo no lo ha logrado por circunstancias independientes de su voluntad. La tentativa. La persona hace todo lo necesario, pero por causas independientes no lo comete. ¿Qué es todo lo necesario? Bueno, sí, lo pensó, lo ejecutó, lo intentó, pero no ha realizado totalmente lo suficiente. Por decir, no estuvo pendiente del arma. Quería robar y ejecutó. Pensó de que iba a ir hacia el banco, por decir, si es un banco, que voy a entrar, sabe cuál es la puerta de entrada, cómo es internamente, pero no verificó su armamento, por decir. Y llega allá y él se le encasquilla el arma o el arma no tiene balas, tiene la intención y entró al banco con robar, hizo uso de su fuerza física porque le dijo a todo el mundo quieto, pero no terminó de ejecutarlo porque cuando accionó, pues lógicamente no tenía balas. Entonces no hizo todo lo necesario, teniendo en su intención las cosas para hacerlo. Hay tentativa. Hay frustrado porque sí hace todo lo necesario, lo piensa,
Él está en su mente, pasa por todo el camino delictual, el llamado intercrímenes, va al sitio y dispara, supongamos, y que tenía la intención de matar, dispara, pero la persona, supongamos, le disparó en en el lado del corazón, en el lado izquierdo, pero resulta que en ese momento la persona tiene el corazón un poquito más allá, en el otro, que eso es una patología, en el derecho. O le disparó, pero no le llegó a una vena que comprometa totalmente pues, el cuerpo humano y no lo mata, pero tenía la intención de matar. Todo, hizo todo lo necesario porque lo pensó el crimen, él lo exteriorizó, hizo todo lo necesario para combatirlo, pero lógicamente no lo mata. Hay homicidio frustrado. Puede ser homicidio calificado, homicidio grabado, pero es frustrado, porque efectivamente, pues no, la persona de ese día no estaba para morirse y no murió, pero es frustrado, ¿ok? Eso es, se llaman formas inacabadas en la comisión de los hechos delictivos. Y pues la mayoría de los delitos los poseen estas formas inacabadas. También hay formas de participación en la comisión de hechos delictivos. Estas formas de participación, pues bueno, pueden ser por coautoría, cooperador, autor, lógicamente, y bueno, obedecen a ciertas circunstancias para poder determinar si efectivamente la persona es autora, es partícipe, es cooperador, es cómplice. Por eso la elaboración de las actas policiales son sumamente importantes porque ahí hay individualización de cada persona, debe existir. Si en un robo grabado son 3, 4 personas las que cometieron el hecho delictivo, hay que saber, Pedro Pérez, que estaba vestido con camisa naranja, pantalón azul, realizó esto y esto y esto, se le encontró a él el arma de fuego con las siguientes características. Pablo X, que estaba vestido con franela amarilla y short blanco, cargaba un cuchillo de estas material y fue el que violentó de manera psicológica y física a la víctima porque fue el que le propinó golpes para que efectivamente le pudiera abrir la casa y entrar. O sea, debe de haber individualización de conductas en el acta policial para efectivamente verificar. Pablo, otro Pablo, fue el que fue prendido fuera de la casa con un vehículo marca Daewoo color blanco sin placas. ¿Quién estaba esperando a los atracadores que se encontraban en la casa tal? Ajá. Ahí puede ser cooperador, puede ser facilitador, porque está esperando, o sea, y ahí se le puede rebajar, pues la pena. No va a tener la misma pena que el autor del hecho como tal y el que ejecutó efectivamente el delito. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. La frase, antes de que se me cierre el, aquí la plataforma, dice, eh, nadie puede ser bueno sin la ayuda de Dios. Nadie puede ser bueno sin la ayuda de Dios. Nadie puede ser bueno sin la ayuda de Dios. Esto lo dijo Séneca de mi libro Las 555 joyas de la sabiduría. Séneca. Esa es la frase que ustedes van a colocar en la actividad número 3. Agradezco a los presentes, Ilson y Jesús, por estar compartiendo estos espacios tan informativos. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia con respecto en estos minuticos de la clase, y si no, pues bueno, muchas gracias por estar presentes.